Son las 8 de la mañana con 19 minutos. Nosotros seguimos con el doctor Javier Velázquez Quesquén, candidato al Senado, número 1 por Lambayeque, con el partido aprista. Doctor Javier Velázquez Quesquén, se habla de que vamos a tener un super Senado, que se ha roto el equilibrio de poderes, que el sistema presidencialista ha quedado totalmente debilitado y algunos candidatos señalan, vamos a llegar y vamos a cambiar esas cosas. ¿Qué opina al respecto? Primero que el Senado, la vuelta al Senado después de más de 30 años es el restablecimiento de un órgano muy importante que va a generar un equilibrio, un contrapeso al propio interior del Parlamento. Va a contener los excesos de la Cámara Política, que es la Cámara de Diputados. Segundo, es que sí hay que hacer algunas correcciones. Por ejemplo, el modelo que se ha tomado de funciones del Senado tiene que tener también un límite para no darle un exceso de poder que podría sí generar un desequilibrio. Por ejemplo, al Senado se le da la función de que pueda revisar los proyectos que vienen del Ejecutivo, las iniciativas que vienen de la Cámara de Diputados, y le da la facultad de que sí, inclusive hasta los puede archivar. Yo creo que eso rompe el equilibrio, eso hay que corregirlo para que haya el mecanismo del famoso reenvío. El Senado revisa y ve que la ley, la norma, por razones formales o de fondo, no es correcta. Lo que el Senado tiene que hacer es devolverlo para que la Cámara de Diputados... Incluso dicen que el Senado hasta puede hacer algunas modificaciones a los proyectos. Exactamente. Entonces, eso es muy peligroso. Y la concepción de un Senado que genera el equilibrio de los diputados, como lo hay en varios países desarrollados, es que haya un equilibrio también en las funciones y en las competencias. Segundo, cuando tú me dices que está agotado el modelo presidencialista y que muy débil. Se está imponiendo un modelo parlamentario, creo que no es así. Estamos atacando los efectos de un problema que radica en el sistema de partidos. Entonces, con un mecanismo como dejó Vizcarra, cerrando el Congreso, habilitando que puedan postular a congresistas, gente que ha llevado al Parlamento a la situación que está, con un alto nivel de fraccionamiento. Entonces lo que vemos ahora es la voracidad y el apetito de pequeños tránsfugas que están vendiendo sus votos para seguir alimentando una crisis en el sistema de representación presidencial. Lo digo como ejemplo, nosotros gobernamos el país el 2006 al 2011 con 36 parlamentarios de 130 y nadie se atrevió a promover una vacancia contra Alan García, ni Alan García, a pesar de hechos lamentables que el Parlamento promovió, se atrevió a pensar en cerrar el Congreso. Entonces, es cierto que la vuelta al Senado resuelve en parte la crisis. Va a ser muy difícil que el Congreso en su conjunto pueda vacar al presidente de la República, y también ya le va a ser imposible cerrar el Congreso. Lo que va a poder es cerrar la Cámara de Diputados. Pero si hay alguien que se atreve a cerrar la Cámara de Diputados, lo que está haciendo es empoderando al Senado. Entonces lo van a pensar dos veces. Pero hay que resolver este tema de la sucesión constitucional. No puede ser posible que una institución, la más importante del país, la Presidencia de la República, pueda ser quien vaya allá, que el país ha establecido mecanismos para que alguien nos represente en la institución de la presidencia, de que tiene que, si no saca la mayoría absoluta en primera vuelta, tiene que ir a una segunda vuelta, se revalida la legitimidad, ¿no? Dos partidos no alcanzan el 50%, van a una segunda vuelta, y luego el país se pronuncia por esa segunda vuelta. O sea, hay un reforzamiento de la legitimidad de quien va a presentarnos en esa alta institución. Si esto es burlado y es sacado con interpretaciones jaladas de los cabellos de la sucesión constitucional, y vemos que en el Congreso los partidos que no fueron elegidos para gobernar están gobernando el país, esa es la gran tragedia, y la responsable es, primero, el mentor ideológico de Vizcarra, y la ejecutora de esta decisiones antipolíticas es la señora Dina Boluarte, porque a ella entendió de que, como le correspondía a la sucesión constitucional, le debía esto al Congreso, y no es así. El Congreso lo que ha hecho es cumplir con una función que le asigna la Constitución. Es como cuando elegimos a los miembros del Tribunal Constitucional, que porque votamos por ellos están hipotecados su decisión a nosotros. No, sino son herramientas y mecanismos que el pueblo le da a determinadas instancias para elegir sus autoridades. Entonces, lo que debió hacer esta señora, si no estaba preparada para gobernar, haber adelantado la convocatoria de elecciones generales. Como no lo hizo, ella negoció con las bancadas en el Congreso bajo la mesa, y no lo hizo abiertamente porque
si se hubiera transparentado este acuerdo, creo que el país hubiera exigido que en 3 o 4 cosas que son prioridades del país se hubieran puesto a Pero trabajar. entonces está con eso admitiendo que lo que dicen algunos de que hay un pacto mafioso en el Congreso. Mira, que hay un pacto antidemocrático, yo lo firmo. Y a un tema de mafias no me quiero sumar a aquellos que quieren seguir delegitimando el sistema, pero sí te quiero decir lo siguiente. Los partidos que han gobernado estos 4 años son Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Renovación Popular, Somos País y Avanza País, y Perú Libre. O sea, el señor Yerí está ahí porque es un representante de los intereses de las bancadas en el Congreso, en el Poder Ejecutivo. Por eso es que hay una resistencia a vacarlo o a sacarlo del cargo. Eso tenemos que saber. ¿Y por qué te digo que han afectado gravemente a la democracia? Porque la democracia es el gobierno de las mayorías sobre las minorías con el respeto de las minorías, pero quien gobierna son las mayorías. Entonces, cuando... Pero ellos más adelante van a tener que asumir su responsabilidad. Exactamente. Porque mantuvieron mucho tiempo a Dina Boluarte, por ejemplo. Exactamente. Y te quiero decir por qué la enorme responsabilidad de la señora ¿El partido Boluarte. aprista tomó posición con respecto al gobierno de Dina Boluarte? Lo que estoy hablando ahora Ajá. es lo que yo he dicho hace 3 años. Inclusive, yo he venido sosteniendo que la señora Boluarte y su gabinete, un nuevo Congreso debe ponerlos a disposición de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, porque ellos tienen que asumir la responsabilidad de los hermanos muertos en Puno y en Ayacucho, bajo el argumento de que iban a atacar a un aeropuerto, mataron a 50 hermanos peruanos, que lo único que hacían es exigir que sus votos se respeten. ¿Por qué? Cuando te habla de la democracia, el señor Castillo ganó, queramos o no, ganó. Yo voté en contra de él, yo inclusive voté por la señora Key. No hubo fraude, como algunos dicen. No hubo fraude, el fraude son de los picones nada más. Entonces, la señora Boluarte estaba llamada a continuar aplicando la línea programática por los cuales la mayoría de peruanos votaron. Dirán, oye, pero Velázquez está loco, si ellos promovían una nueva constitución. Para eso el sistema democrático tiene herramientas para resistir este tipo de medidas que afectan al país. O no le podían dar la batalla en el Congreso para impedir que aprobaran hacer una nueva constitución. Porque lo que ha pasado... ¿Por qué se han pervertido los valores de la democracia? ¿Por qué está en crisis el sistema? Porque están gobernando los que han perdido. ¿O acaso la mayoría del país votó para que gobierne Alianza para el Progreso, que ha destruido el Ministerio de Salud y E-Salud, que lo tienen controlado como cotos? A ellos no los eligieron. ¿Eligieron a la señora Keiko? No. ¿Eligieron al señor López Aliaga y su partido? No. Los perdedores han gobernado estos 4 años el país y ahora sin descaro pretenden solicitar la confianza de los peruanos. Por eso que yo estoy muy optimista que el APRA va a volver a gobernar por 3ª vez el país, ¿no? Bien, y otro tema antes de que se acabe el tiempo sobre las denominadas leyes pro crimen. ¿Ustedes van a derogarla? ¿Está a favor de estas denominadas leyes pro crimen? Yo no me sumo a esta grupo de opinólogos que han tenido controlado el Ministerio Público y parte del Poder Judicial y que han utilizado los códigos y a malas autoridades, especialmente a fiscales supremos, para utilizar los códigos como chaveta para destruir a sus adversarios políticos. Eso tenemos que proscribirlo. A ver, que me digan cuál es la ley pro crimen. El que le hayan puesto, por ejemplo, un límite a la comparecencia restringida, el que hayan revisado el tema de la salida del país, las autorizaciones para salir del país, que le hayan puesto un límite a las colaboraciones eficaces. Pueden haber colaboradores eficaces que aspiran a hacerlo 4 o 5 años hasta cuando termine. ¿Y la extinción de dominio? Dígame una cosa. La extinción de dominio tiene un propósito. Se concibió en Colombia para perseguir las mafias del narcotráfico, pero acá la han utilizado para perseguir a mucha gente que se dedica honestamente a las actividades económicas, como por ejemplo los informales. Hay que mirar que el país tiene casi el 70% de su economía informal, pero los que alimentan con sus tributos la estabilidad económica del país no pueden ser entendidos como delincuentes. O sea, yo no te puedo quitar tu propiedad porque sospecho, tengo una hipótesis de sospecha, te quito tu propiedad y te invierto la presunción de inocencia y te digo, mira, ¿sabes qué? Te he incautado tu inmueble y ahora demuéstrame que tú lo has obtenido lícitamente. Lo que se ha hecho es garantizar, darles algunas garantías procesales que son derechos fundamentales. Entonces, ahora, pero para la colaboración eficaz, porque a veces el colaborador eficaz tiene que demostrar con pruebas lo que está revelando, puede tomar su tiempo, ¿no? Y como antes de que se dé esta ley de colaboración eficaz, cuando se desmontó a Sendero y la corrupción que iba en el año 2000, sí habían plazos para la colaboración.
¿De cuánto estamos hablando? ¿Qué plazos? No más de un año, por favor. Si hay alguien que aspira a colaborar, es porque tiene... Y así sean casos complejos. Demuéstrame uno, pues. A ver, demuéstrame. No, le pregunto, porque ellos lo que dicen, están queriendo... A mí me gustaría que me digas, ¿qué ley es pro crimen? ¿Qué ley? No, son leyes pro derechos humanos, y yo te resalto. ¿Por qué pro derechos humanos? Porque garantiza los derechos humanos. O sea, un investigado, un procesado, por más que sea por un delito grave, tiene derecho a defenderse, tiene derecho al plazo razonable, tiene derecho a que quien lo juzga lo haga con imparcialidad. Entonces... No perjudica la persecución contra el crimen. Pues. No, yo le digo... Ellos constantemente señalan, esto va a perjudicar la persecución contra el crimen organizado. Por ejemplo, ellos señalan, ellos se han aprobado esas leyes para protegerse ellos mismos. No es verdad. Yo creo que estas son una de los impulsos muy valiosos que ha tenido Fernando Rospigliosi, por ejemplo, del Congreso, ¿no? Se ha batallado y han logrado sacar estas normas que lo que están haciendo son restituir derechos humanos frente a agentes del Estado que se contaminan y que usan su función para hacer persecución política. Lo que ha hecho esto es poner orden. O sea, algunas de las normas que se han aprobado son restitución de derechos que se habían proscrito como producto de esta impronta de sectores políticos en el país que no entendieron que el mejor camino para perseguir a sus adversarios era tomar el Ministerio Público y parte del Poder Judicial. Ahora el Ministerio Público es totalmente independiente. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, la Junta Nacional de Justicia, todos están independientes. Si queremos resolver el tema de la seguridad en el país, tenemos que ir a una reforma de los agentes que participan en la lucha contra el crimen organizado. Y tenemos que reformar parte del Poder Judicial. No puede haber una Corte Suprema con 18 vocales supremos titulares y como son más de 40, la mayoría con provisionalidad. Que a veces por la propia situación de no tener una titularidad son vulnerables o pasibles de ser perforados políticamente. ¿Y qué decir de la Junta de Fiscales? ¿Y qué decir? La Junta de Fiscales tiene que ser reorganizada. Yo no digo que se tienen que ir todos ellos, pero tendrán que pasar por una nueva evaluación y restituir la autonomía de una institución que es tan esencial en la persecución del delito que no puede darla ni siquiera debe parecer que es imparcial, sino debe serlo. Entonces, ahora, ya para finalizar, por favor, Petroperú, se ha dado un decreto de urgencia para que dispone su reestructuración. Los trabajadores están en contra, incluso están acatando una paralización. Sí, pero están sometidos a un lobby. Yo creo que hay que mantener la refinería de Talara, hay que mantenerla. ¿Y qué hacer con Petroperú? Claro, el Petroperú tiene varios componentes ahora. Cuando se habla de privatización, quiero decir algo, Ya parte de Petroperú se privatizó hace 30 años. Pampilla era de Petroperú y se privatizó. O sea, que no vengan con el cuento de que la privatización es mala. Lo que yo sí creo, he escuchado también a algunos especialistas decir, no, que la mayoría de los países en América Latina, sus empresas petroleras son estatales. Sí, pues, pero si esto no funciona, si estas empresas, como la de Petroperú, está tomado por un grupo de gerentes que parasitan ahí durante 20 años, hay que hacer una reforma administrativa. No puede ser una empresa del Estado. Yo creo que se debe cautelar el derecho a los trabajadores, pero de ahí a proteger a estos gerentes que son los que manejan la compra de combustible, que por favor, si eso está fallando es por culpa de la gestión administrativa. Te digo, para terminar, yo creo que hay que mantener Talara debe seguir en manos del Estado. El oleoducto, hay que buscar cómo lo relanzamos, convocando a la iniciativa privada para que con ellos el Estado, en una alianza estratégica, puedan reflotar el tema del oleoducto. Y en cuanto a los lotes que administra Petroperú, si son deficitarios, hay que venderlos. Bien, ya para finalizar, ¿Ollantumala debería estar libre? Mire, Ollantumala tiene varios procesos, pero en relación al proceso de los aportes de campaña, a igual razón, igual derecho. Si ya el Tribunal y la Corte Suprema se han pronunciado que los aportes de campaña de la señora Fujimori fueron aportes de campaña ilegítimos, indebidas, porque en esa época no estaba penado, y se ha resuelto en ese sentido, porque habría que aplicarle otra regla diferente al señor Humala, si es por aportes, porque él tiene varios procesos, pero en este caso, solamente yo estoy de acuerdo como demócrata que se debe aplicar el mismo derecho que se le ha aplicado a la señora Keiko Fujimori, porque también a Lapra se le investiga por eso, por aportes que le dieron a Lucho
Pedro Alba el año 2006 y ahí nos han metido a todos los dirigentes. Entonces, si el 2006 era un aporte de campaña que se ha regulado recién a partir del 2019, todos estos casos deben ser archivados por la salud pública del país. Deben ser archivados. Así exactamente. Bien, pero el jefe del gabinete ha señalado, bueno, que el presidente José Gerí es muy joven, se ha dejado de elogiar, tiene 38 años. ¿Muy joven? ¿Usted cree que sus errores son por su juventud? No, esa es una ingenua apreciación. Alan García, ¿qué edad tenía en su primer 35 gobierno? años. 35 años. Pero te digo lo siguiente, esa es una apreciación inaceptable. Yo creo que una persona cuando asume 18 años de edad es un mayor de edad y tiene que responder como un mayor de edad. Nada más que eso. Bien, muchísimas gracias. 8:35, tenemos que hacer una breve pausa, ya volvemos. Muchas gracias.